Joder, aquí está el primer capítulo de esta historia. Como siempre, disculpa las fallas gramaticales y de sintaxis, aún no he pulido bien mis habilidades de escritura. También aclararé ciertas dudas que de seguro surgieron en el prólogo. Con Mito, de seguro se preguntaron. ¿Por qué Mito invocó colibríes en su lecho de muerte? Bueno, como era una espía decidí que esas aves sean sus convocaciones. Se me vino a la mente mientras escribía el prólogo en el patio de mi casa y vi un par de colibríes revoloteando en un árbol de claudias del vecino. Con Kusina, ella nunca volvió a la embajada de Uzu, pues fue manipulada mentalmente por un Yamanaka para alejarla de a poco de sus raíces y hacer que sea leal a Konoha. Bueno, como ya saben, meterse con la mente de un Jinchuriki no resulta nada agradable para el perpetrador, así que cuando el Yamanaka se dispuso a salir de la mente de Kusina, inconscientemente Kusina liberó algo del zorro que asesinó al Yamanaka. Desde ese día se creó una ley para que ningún Yamanaka vuelva a intentar entrar en la mente de Kusina. No se reveló como público el estado de Kusina como Jinchuriki, para ver si con las emociones estables, ella lograba acceder al poder del zorro. Por lo tanto llevo una vida normal, por así decirlo. Con Minato, como de seguro ya adivinaron, Minato es el hijo que Tsunade dejó en la capital. A los 5 años fue adoptado por los Namikaze, una familia de comerciantes. Lamentablemente fueron asesinados por ninjas de Iwa en el país de la hierba cuando Minato tenía 7 años. Cuando los Iwanin iban a acabar con Minato, un escuadrón Anbu de Konoha los rescató y lo llevó a Konoha. Al haberle dado un nuevo hogar, Minato amó la aldea con mucho fervor. Sin embargo, un mes antes del nacimiento de Naruto, decidió entrar en el templo de la máscara para ver si había algún archivo que lo ayudara a mejorar su Fuinjutsu. Cuando entró, una serie de voces y presencias fantasmales lo rodeó y cayó inconsciente. En sus sueños se le reveló que él también era un Uzumaki, de ahí sus excepcionales habilidades de Fuinjutsu. También se reveló la traición de Konoha con Uzu. Minato trató de convencerse de que esto no era cierto, y así pasó en velada las 3 semanas siguientes antes del nacimiento de Naruto. Una semana antes del nacimiento de Naruto, en secreto nuevamente, entró en el templo y un par de colibríes de aspecto fantasmal lo guió hasta el pergamino con los recuerdos de Mito. Después de absorber toda la información y recuerdos de Mito, Minato se enfureció y sus genes Uzumaki salieron a flote, enrojeciendo ligeramente las raíces de su cabello rubio. Había decidido que después del nacimiento de Naruto informaría a Kusina y tomarían una decisión. Sin embargo, cuando salía del templo, no se dio cuenta que un Anbu raíz lo vigilaba, quien inmediatamente informó a Hiruzen y Danzo. El día del ataque, Hiruzen se retrasó a propósito para obligar a Minato a usar el Shikifuin, y así que el nuevo Hokage pierda la vida. Con el propósito de eliminar una amenaza y poner en marcha el segundo plan de adiestramiento de Jinchuriki. Arco de infancia. Capítulo 1. Noches frías, dolor y ojos malditos. Orfanato de Konoha. Un niño pelirrojo de 4 años con marcas de bigotes y ojos cerúleos esperaba con ansias su plato diario de comida. Nunca entendió por qué solo le daban un plato de comida al día, o por qué los demás niños nunca jugaban con él. O incluso porque los demás niños siempre dormían en cómodas camas y él apenas tenía una estera y una manta vieja y agujereada. Él siempre quiso respuesta a esto, pero las matronas nunca dijeron nada, solo le dirigieron miradas de puro desprecio y odio. No es como si Naruto pudiera saber que expresaban esas miradas. Peo siempre supo que eran diferentes a la forma en la que miraban a los otros niños. Más tarde descubriría que esas miradas eran de compasión y amor. El porque solo a los demás niños los trataban bien y a él lo condenaban a la soledad, y un trato más que inhumano, más que confundirlo, lo enfureció sin fin. Así, un día que según entendía era su cumpleaños o un aniversario de la fecha que nació, mientras a los demás niños les daban una ración extra de postre o algún premio, a él ni siquiera lo dejaban comer, e incluso llegaron a golpearlo los otros niños. El día de su 5º cumpleaños lo echaron del orfanato. En el cielo nocturno se vio un gran espectáculo de luces. Según decían algunos niños mayores del orfanato, hoy era el aniversario de la muerte del más grande héroe de Konoha, el 4º Hokage Minato Namikaze, quien sacrificó su vida para proteger a la aldea del zorro demonio de 9 colas. Naruto se encontraba en un callejón oscuro sollozando, no por el frío, había logrado superar esa dolencia desde hace algún tiempo. De todas formas, solo tenía una vieja frazada que nunca lo ayudó mucho después de todo. No, lo que tenía al pequeño niño de 5 años fue el hecho de sin ninguna razón las matronas lo echaron del orfanato. Bueno, no era como si fuera a extrañar ese lugar después de todo. No, lo que lo entristeció fue el hecho que al salir del lugar solo recibió miradas igual de mordaces o incluso peores que las de las matronas.
Corrió tan rápido como sus pies lo permitieron y logró llegar al callejón donde ahora estaba sollozando. ¿Por qué le pasaba esto? Era todo un misterio. Una voz lo sacó de su llanto. Era una voz algo carrascosa y llena de algo que nunca pensó que se dirigiría a él. ¿Acaso era compasión? De un montón de cartones se había alzado un anciano que estaba ebrio y se despertó al escuchar a un niño sollozando. Con sus sentidos aún limitados por la enorme cantidad de alcohol en su sistema, el anciano solo vio a un pequeño niño sollozando en un rincón del callejón que él había hecho su hogar. Con una ceguera que se desvanecía lentamente se acercó al niño. Le preguntó si estaba bien y qué le pasó. El niño respondió que lo habían echado del orfanato y lo había perseguido una turba de aldeanos. El anciano estuvo a punto de responder algo para mejorar el estado de ánimo del niño cuando su ceguera temporal se desvaneció por completo y vio por primera vez al niño frente a él. Ahí estaba él, el contenedor de la bestia que destruyó su hogar y mató a su esposa, hijos y nietos. No vio al pequeño e indefenso niño pelirrojo, sino a la bestia que dentro de él vivía. Naruto pensó que este anciano quizá podría ayudarlo. Había algo nuevo que surgió en su corazón. Una extraña sensación se apoderó de su corazón. Confianza. Naruto pensó que podría confiar en este anciano. De repente una mirada igual o peor que las de que le daban las viejas del orfanato apareció en el semblante del hombre. Maldito demonio, vociferó el hombre, y sacó una de sus botellas y la golpeó en la cabeza a Naruto. Naruto cayó a un lado del callejón, con una herida punzante en su cabeza y un hilo de sangre que recorría su cara tan pronto como logró orientarse. Vio como una turba se acercaba a él. Debía haberlo sabido. No fue diferente al trato que recibió en el orfanato, fue mucho peor. Media hora después un Naruto casi irreconocible estaba echado en un rincón del callejón, sus harapientas ropas empapadas de su propia sangre y un enorme charco de la misma. Sintió un tirón y vio a un extraño sujeto con una máscara blanca que tenía los rasgos de un perro, que lo levantaba del suelo. Apenas logró vislumbrar una patada que se conectó con su abdomen y lo enviaba volando contra una pared del callejón. Naruto intentó levantarse, correr, pero su cuerpo nunca respondió. El dolor recorría cada rincón de su cuerpo, aparte de la enorme pérdida de sangre. No pudo volver a levantarse. Vio como el enmascarado nuevamente se acercaba a él, vio su pie acercarse a una gran velocidad hacia su rostro. Abrumado por el dolor, la pérdida de sangre y el punzante dolor en su cabeza, Naruto cedió a la oscuridad de la inconsciencia. Un aluvión de lágrimas escapó de sus ojos, mezclándose con la sangre y suciedad que manchaban su rostro. Al día siguiente Naruto se despertó en la cama del hospital. ¿Cómo fue que llegó aquí? Fue un completo misterio para el niño. Mientras sus ojos se acostumbraban a la luz del día, el niño pelirrojo sintió fluctuaciones extrañas en su alrededor. Frente a él sentía dos masas de energía enorme, y afuera una masa de energía menor que se mantenía inmóvil. Y alrededor de las paredes muchas de energía muy leves que iban de un lado a otro. Naruto sintió un escalofrío cuando notó que la masa de energía de la puerta le recordaba vagamente al último sujeto de la noche del día de ayer. De repente las energías que sentía enfrente suyo desaparecieron junto con la que estaba en la puerta. Solo sintió ahora otras energías más diminutas ir de un lado a otro por los pasillos del hospital. Naruto estaba perplejo, era como si pudiera sentir a las demás personas. ¿Eso era acaso posible? Pensó. Para su suerte el momento de comprobarlo llegó cuando una energía se detuvo en su puerta y empezó a entrar. Naruto alzó con mucho esfuerzo su cabeza mientras intentaba ver a la puerta de su habitación de hospital. Entonces una enfermera entró. Naruto estaba muy sorprendido por lo que acabó de descubrir. Al parecer podía sentir a las demás personas. Pero eso no explicó por qué la energía de las tres personas que habían desaparecido era más grande que las demás. Naruto se sacudió el pensamiento cuando la enfermera trajo su ropa, que ahora estaba limpia. Ningún rastro de sangre se encontraba en los pantaloncillos negros, ni en el buzo manga larga de color azul. El único vestigio de la paliza de ayer fueron unos cuantos cortes que ya habían sido remendados. Naruto entonces escuchó las únicas palabras que la enfermera le diría en su estadía en el hospital. Ponte tu ropa y sal de aquí, tienes media hora para irte. Seguidamente la enfermera salió de la habitación y por poco azotó la puerta. Naruto apretó sus manos mientras hacía puños con ambas manos, haciendo que sus nudillos se emblanquezcan por la presión. Demonios, estaba seguro que no había pasado ni un día fuera de esa pocilga y ya estaba harto de su nuevo estilo de vida. Suspiró con frustración y se cambió de ropa. Cuando se disponía a salir de la habitación observó a su alrededor. Había un bisturí en una mesa al lado de su cama. Naruto negó con la cabeza.
Había estado tentado de llevarse consigo el objeto, pero robar no era una acción honorable. Salió de su habitación, mientras sentía la energía de las demás personas, la mayoría era muy leve, y sintió que en algunas habitaciones desaparecía completamente de vez en cuando. Dejó sus cavilaciones para mirar a su alrededor para ver a todos alejarse lo más lejos posible de él y observarlo con odio total. Naruto cerró los ojos y corrió fuera del hospital hacia algún lugar mejor, fallando miserablemente en encontrarlo. 6 meses después, barrios bajos de la aldea de la hoja, 11 p.m. Una mancha completamente vestida de negro acechaba a su próxima víctima desde un callejón oscuro. Hoy había llegado de una misión. Sorachi Uchiha, de 20 años, era un chunin de nivel bajo que había ascendido hace 2 años. Era un shinobi promedio de la aldea de la hoja, pero como todo Uchiha tenía un ego más grande del que sus habilidades podían ayudarlo a corroborar. Había perdido a su novia durante el ataque de zorro de 9 colas. Y desde ese día había sido un acérrimo opositor a la vida del mocoso pelirrojo, que le había quitado al amor de su vida. Él, junto con otros miembros de su clan y la policía militar, ayudaban a las turbas de civiles a encontrar los escondites del mocoso, e incluso fueron los precursores de la cacería de zorros. Un evento en el que hostigaban al mocoso hasta algún bosque cercano y lo cubrían de carne y vísceras de cerdo. Le daban 20 minutos para que corriera y entonces entraban en acción. Una multitud de 20 a 30 aldeanos y shinobis lo perseguía junto con perros a Naruto por todo el bosque. En una especie de juego enfermizo, de cacería de zorro, pero en vez del animal, utilizaban al contenedor de uno. El maldito mocoso se las había arreglado para matar con trampas a 5 sabuesos que lo perseguían. Sin embargo, debido a su corta edad, fue fácil encontrarlo y tomar retribución en forma de una violenta golpiza. La primera sesión de cacería del zorro fue un éxito y la segunda fue aún más gratificante. Había logrado arrinconarlo junto con otros miembros de su clan. Y cada uno procedió a ponerlo en un genjutsu con su Sharingan y a sacarlo del mismo con algo de dolor físico expresado, hundiendo un kunai en sus piernas o brazos. Había visto con júbilo cómo el maldito pelirrojo se retorcía en el suelo mientras tenía una horrible pesadilla. Asintió para sí mismo mientras salía ebrio del bar. La semana entrante sería la próxima cacería de zorros y no podría estar más feliz. Todo esto mientras era ignorante de los ojos azules, que analizaban calculadoramente cada movimiento que hacía. Naruto miró al bastardo que, según la información que logró reunir, se llamaba Iganpachi o Sorachi. Bueno, no importaba, el punto es que era una de las personas más repudiadas en su lista negra. Bueno, de hecho era la única en su lista. Fue el único bastardo que logró reconocer y recordar de todas las veces que lo habían golpeado en el pueblo. Y también era el hijo puta que ambas veces en el bosque lo había cubierto de tripas y carne de cerdo para perseguirlo junto con una turba de idiotas y sus perros, por el bosque. El hecho de que ahora mismo llegó de una misión y debería tener una decente cantidad de dinero con él fue solo una ventaja. Flashback: una semana después de salir del hospital. Naruto se encontraba en un callejón acechando. No tenía otra opción, debía robar. El hambre que ahora mismo sentía era demasiado para soportar. Ya no le importaba una mierda el honor. No era como si las personas de esta aldea se merecieran que él sea una buena persona después de todo. Diablos, inclusive las prostitutas y drogadictos tenían un mejor trato que él por parte de los aldeanos. Naruto negó con la cabeza. Según había visto, las únicas personas a las que podría robar serían los borrachos. Eso si no se le adelantaban los otros asaltantes de los barrios bajos. Para su suerte, estos habían dejado a un idiota tirado cerca de un basurero. Naruto se acercó lentamente y empezó a revisar al hombre. Encontró 50 ríos, un par de shurikens, un kunai algo oxidado. Y un pasamontañas que solo la abertura para los ojos y la placa de Konoha Nin en la frente. Sin pensarlo, Naruto salió de la escena y se deslizó entre la oscuridad a una pequeña guarida que encontró. Tomó el pasamontañas y sacó la placa de Shinobi y la arrojó a la basura. No necesitaba llamar la atención de la gente. Por lo menos ahora podía sobornar a uno de los drogadictos de los callejones para que le compren algo de comida. Fin de flashback. Así Naruto había llegado a un acuerdo con ciertos drogadictos y asaltantes de los barrios peligrosos. Para su suerte, la mayoría eran neutrales con él y solo les importa conseguir algo de comida y dinero para sus vicios, y otros de plano ya habían perdido la mayoría de sentido común. Le dejaban robar a 2 de cada 15 personas. Naruto aceptó sin dudarlo, era mejor que tener que competir con esos tipos. Al fin y al cabo terminaba siendo de beneficio mutuo. Y con el pasamontañas que obtuvo de su primera víctima pasó casi desapercibido.
casi salvo por esos bastardos de ojos rojos. De alguna forma localizaron su escondite y ese día lo habían golpeado y torturado. Cuando pensó que todo terminó con esos malditos ojos, lo metieron en genjutsus una y otra vez. Y para sacarlos de ellos los bastardos habían utilizado kunais para herirlo y despertarlo. Naruto se juró que si algún día podía, eliminaría a cada uno de esos malditos y les arrancaría los ojos de sus malditas cuencas. Naruto negó con la cabeza, era momento de actuar. Aquí estaba su primera víctima de ese maldito clan. Con fuerza Naruto lanzó un senbon que había conseguido de una de las prostitutas de por ahí. Había sido algo costoso, pero si funcionaba como la mujer que se lo vendió aseguraba que lo hacía habría valido la pena. De repente Sorachi sintió que el alcohol se le subía más rápido que lo que debía de ser. Sintió un tirón a un callejón y cayó de bruces y algo lo arrastró. Sorachi intentó gritar, pararse, moverse, pero su cuerpo no respondía y tampoco lograba encontrar su voz. Naruto arrastraba a cuestas al Chunin borracho hasta la entrada secreta que había encontrado hace unos días en él. Por un estrecho túnel hasta una habitación completamente vacía donde solo quedaban los restos de lo que algún día fue algún tipo de almacén o librería secreta. Naruto sabía esto pues habían restos de cenizas y uno que otro trozo de papel que no se quemó por completo. También había encontrado un par de pergaminos. Pero bueno, él no sabía leer, así que no importaba, aún así los guardó en un pergamino de almacenamiento que adquirió a un exuberante precio en el mercado negro. Esta habitación también tenía otro ducto, pero este era muy estrecho y a diferencia del otro era muy rústico, quizá fue el ducto de escape. No lo terminó de explorar pues tenía una venganza en mente. Con unas velas iluminó el lugar y había decidido hacer su guarida temporal. Una vez que sintiera nuevamente a los hombres enmascarados o a esos bastardos de ojos carmesí debería buscar una nueva. Sorachi cayó por el túnel hasta la habitación secreta. El pequeño bulto que lo arrastraba lo sentó en un rincón de la habitación oscura y le pegó un par de sellos en la frente. Restricción de chakra y de movimiento respectivamente. Naruto sacó otro senbon con antídoto y lo clavó en Sorachi nuevamente. El cuerpo de Sorachi nuevamente recuperó el sentido, pero aún así no se pudo mover. Vio nuevamente a la pequeña figura y ésta procedió a sacarse su pasamontañas y ahí estaba. Iluminado tenuemente por la luz de las velas, su cabello rojizo y ojos cerúleos. ¿Qué me hiciste, demonio? Habló con una voz apenas audible. El pelirrojo sonrió de lado con un pequeño bufido y habló. Creo que el que va a hacer las preguntas aquí soy yo, Ganpachi. El nombre es Sorachi, maldito mocoso. Espeto el Uchiha. Sí, como sea. Habló Naruto nuevamente sacando un par de frascos y senbons. ¿Vas a decirme por qué hacen de mi vida un infierno, ahora? Sorachi resopló divertido. ¿O si no qué? Un senbon se alojó repentinamente en su muslo derecho. Un dolor punzante se apoderó de él. Al instante el hombre comenzó a gritar solo para no encontrar su voz. Por un minuto el hombre no dejó de sentir un inmenso dolor cortesía del senbon envenenado. Cuando finalmente dejó de hacer efecto, Naruto habló nuevamente. Habla ahora, Sorachi. Ya te dije que nunca te lo diré, preferiría morir antes que hacer algo que tú me pides. Naruto resopló divertido. No importa, tenemos toda la noche. Hablo y ahora clavo dos senbons causando el doble de dolor y así continuó por una hora. Sorachi ahora parecía un alfiletero. La última hora había sido ciertamente un infierno. ¿Vas a hablar o no, maldito bastardo? Preguntó Naruto algo irritado. Nunca te lo diré, maldito demonio. Naruto suspiró. Ya había pasado mucho tiempo aquí, era hora de irse. No sin antes matar al hombre, aún no sabía cómo o qué hacer. Podía haberse endurecido o madurado a la fuerza, pero aún no estaba listo para hacerlo. Después de todo solo era un niño de 5 años, casi 6 en verdad. Entonces Sorachi decidió utilizar el desliz de Naruto y arrancarse los sellos supresores al rasparse violentamente la frente en la pared. Naruto vio con horror cómo Sorachi volvía a ponerse de pie y también sintió que el chakra del hombre se recuperaba levemente. Sabía lo que se avecinaba, el hombre activaría su Sharingan y lo metería en un genjutsu. Y posiblemente lo mataría. Rápidamente agarró un par de sus oxidados kunai y lo lanzó al hombre. En su intento de esquivar los proyectiles, Sorachi, aún adolorido y con alcohol en su sistema, no logró esquivar el otro, el cual se alojó en su ojo derecho. El hombre gritó de agonía y se precipitó hacia Naruto, quien apenas logró esquivar. La rabia e ira junto con la inmensa cantidad de adrenalina causaron que el Chunin literalmente se meta en un modo en el que solo la sangre del mocoso que tenía enfrente lo sacaría. Con su único Sharingan activo, cargó contra Naruto, quien inútilmente intentó eludirlo.
En el suelo pateó y golpeó a Naruto hasta que estuvo cansado, lo alzó del suelo y en ese momento Naruto aprovechó y le cortó las muñecas. La sangre salió a chorros mientras el Chunin se maldecía por confiar demasiado en sí mismo mientras peleaba con el mocoso demonio. El Chunin sintió como la vida lo abandonaba poco a poco y su mente se aclaró. Recordó el pergamino con aceite inflamable que siempre llevaba en un compartimento secreto en el cuello de su chaleco Chunin. Lo sacó y aplicó chakra liberando todo el aceite que había en el pergamino. Naruto sintió el olor del aceite y sus instintos de peligro rápidamente hicieron que busque alguna forma de salir. En ese instante sintió firmas de chakra acercarse al pasadizo del callejón. Si estaba seguro eran esos enmascarados. Se maldijo profusamente. La entrada principal estaba fuera de juego y no confiaba en el otro pasadizo, pues con todos los preparativos para esta noche no había alcanzado a explorar ese túnel. Vio la mirada llena de locura del hombre y decidió apostar por el túnel de escape. Bueno, esperaba que ese fuera el caso. Con la mayor velocidad que pudo e intentando no resbalar con el aceite, Naruto corrió hacia donde se encontraba el túnel. Mientras esto pasaba, Sorachi pasó por los sellos manuales y vociferó: Katongo Kaki Uno Jutsu. Y una bola de fuego se precipitó a Naruto, quien justo a tiempo logró entrar en la salida secreta. Una miríada de calor repentina fue la señal que le siguió al contacto de la bola de fuego con el aceite. Naruto se sofocó en el túnel y estuvo a punto de perder la conciencia cuando sintió a los ambos entrar en el túnel de entrada. Eso y los últimos gritos de agonía de Ganpachi, o como demonios se llame el bastardo. Naruto se apresuró a sacar 6 etiquetas de explosivos que había encontrado en un Jounin borracho hace un mes y las colocó en las paredes del túnel. Estos por el calor fueron explotando eventualmente, cubriendo la ruta de escape de Naruto. Naruto, con toda la fuerza que le quedaba, se apresuró por el oscuro pasadizo. Sin saberlo, desbloqueó completamente su chakra y lo aplicó en sus piernas y brazos mientras gateaba por el túnel con la esperanza de salir de este lugar. Media hora después, Naruto estaba sobre la rama de un árbol bastante grande. Reconoció este lugar como el bosque donde los idiotas de los aldeanos lo perseguían a su juego de cacería del zorro. Naruto sonrió con ironía. Había salvado su vida saliendo directamente al lugar donde un par de meses atrás por poco había muerto. Se apresuró a cerrar la entrada lo más discretamente que pudo y se movilizó a otro bosque cercano por el cual cruzaba un arroyo y cerca de él estaba un de sus pisos franco, por así decirlo. Se apresuró y miró un momento al arroyo. Eran casi las 2 de la mañana. A pesar de que Ni-no-Kuni era conocido por el cálido clima, por regla general en la noche también hacía un vergo de frío. Por lo tanto, el jodido arroyo debería estar a 10 grados centígrados con suerte. Naruto sacudió la cabeza. Si quería deshacerse de todo lo vinculado a la misteriosa muerte de Sorachi, debía primero quitarse su ropa y cuerpo, todo indicio de aceite y sangre. En un momento Naruto se hundió en el agua fría del arroyo y procedió a desnudarse en él. Después se bañó en el agua y se sentó desnudo en la orilla del arroyo. Exprimió lo mejor que pudo su atuendo de atraco y lo dobló. Se apresuró a su escondite donde, al igual que en los otros, tenía un cambio de ropa. Poniéndose su ropa seca, recogió todo en una pequeña mochila y salió del lugar rumbo al bosque que se encontraba a 6 kilómetros cerca de las afueras de la aldea. Con suerte a esta hora capturaría a algunos peces y quemaría su ropa, que desgraciadamente aún tenía rastros de sangre. Después de llegar, se apresuró al tranquilo río que fluía por el Sirio. Con algo de su ya buena experiencia viviendo en parte de la naturaleza, capturó 3 peces. Primero cocinó los peces junto con algunos hongos que eran comestibles. Mientras comía, de una en una quemó cada una de sus prendas. Al terminar, las enterró justo debajo de donde había encendido la fogata. Después de enterrarlas, prendió otra fogata sobre ella para que se oculte a simple vista, como dirían ciertos shinobis. Una vez que estuvo seguro que nadie lo perseguiría, por fin pudo tranquilizarse. Las heridas que Sorachi le hizo se habían sanado hace algún tiempo. Ahora solo necesitaba dormir. Un mes después, a pesar de que tenía ingresos de los robos y a veces vivía de la naturaleza, Naruto aún no logró comer adecuadamente. La paga para algún drogadicto para adquirir comida era muy alta y a veces no alcanzaba a reunirla. Entonces se vio obligado a hurgar en la basura y a veces, para su mala suerte, los dueños de los locales a menudo lo corrían con palos y piedras. Pero los más peligrosos eran esos gordos dueños de los restaurantes Akimichi. Aún tenía un poco de dolor por el golpe que uno de esos bastardos le había dado. El maldito había utilizado algún jutsu para agrandar sus ya enormes brazos y asestar un golpe que lo envió a través de una pared hacia un callejón.
Rápidamente Naruto corrió y se escondió con algunas costillas rotas, heridas internas y vomitando sangre. Naruto había jurado venganza y hoy era ese día. Ayer en la noche una Chunin de pelo púrpura y con una gabardina larga había bebido hasta perder la conciencia. Al ver que ninguno de sus compañeros, que a menudo robaban, se atrevían a acercarse a la mujer, él lo hizo. Había encontrado un par de botellas de un líquido verdoso y otra de un líquido rojizo. La mujer comenzó a despertarse y Naruto salió rápidamente de escena. Según la información que tenían los frascos, eran venenos paralizantes, el uno para el sistema muscular y el otro para el sistema nervioso. Naruto decidió mezclarlos para ver qué pasaba. Y Akimichi sería la persona perfecta para probarlo. Si este veneno lograba matar a este mastodonte, mataría a cualquiera. Ahí estaba él. El mismo que hace una semana lo golpeó hasta casi matarlo. Con una velocidad cegadora lanzó el zenbón envenenado y se clavó en la garganta del hombre. Naruto aló del cable ninja unido al zenbón y huyó de la escena. Machiko Akimichi era el nombre del desafortunado. Había perdido a sus padres y esposa embarazada hace casi 6 años en el ataque del zorro demonio. Había terminado de echar la basura al tacho cuando sintió un dolor punzante en su garganta. El dolor pasó de inmediato y ni siquiera sintió cuando la aguja salió nuevamente de él. Al siguiente momento cayó al suelo con un ruido sordo y convulsionó mientras tenía un ataque al corazón. 30 segundos después había abandonado el mundo. 3 meses después. Faltaba un mes para el cumpleaños número 6 de Naruto. Naruto había sido cauteloso y seguía sobreviviendo como podía. La última cacería de zorros no fue tan mala, a decir verdad fue algo floja por así decirlo. Había exterminado con los 20 perros que sus idiotas perseguidores habían traído y ahora estaba seguro que al menos uno de esos idiotas estaba envenenado con su veneno. De la nada sintió presencias rodeándolo, deberían ser al menos Chunin. Naruto maldijo en voz baja y se apresuró a cambiar su ruta. El grupo estaba compuesto por unos 10 Uchiha y 5 Hyuga. Que odiaban a Naruto. El plan, según decían, estaba tomando su rumbo correcto. 30 minutos después Naruto estaba siendo apedreado cerca del mercado de Konoha. Shinobis y civiles arrojaban todo tipo de cosas a Naruto, desde tomates podridos hasta piedras. Cierto niño con el cabello recogido en forma de piña estaba ahí acompañando a su madre en las compras. Cuando vio esa particular escena, tanto personas mayores como niños que tenían su edad apedreaban al pelirrojo que estaba sollozando en medio de la multitud. «Mamá, ¿por qué le hacen eso a ese niño?», preguntó Shikamaru Nara. «Se lo merece, es un demonio y se merece esto y más», habló su madre mientras tomaba una piedra y lo lanzaba al Jinchuriki. Luego golpeó ligeramente en el hombro a Shikamaru para que haga lo mismo. Shikamaru dudó por un momento, pero pensó que sería demasiado problemático tener que desobedecer a su madre. Tomó una piedra y la lanzó con pereza, pero esta logró alcanzar el ojo izquierdo de Naruto, quien había estado atento al intercambio de Shikamaru y su madre, sellando así el destino del heredero Nara. Naruto fue llevado al hospital y, como de costumbre, lo echaron al siguiente día. El niño pelirrojo se sentó a llorar en un lugar apartado mientras pensaba en todo lo que había sucedido en los últimos 11 meses. Ya había perdido toda su inocencia y solo fue suerte que no lo hayan violado uno de los muchos enfermos que también rondaban por los sitios donde él atracaba. Suyen, el drogadicto que le había comprado su comida con una tarifa bastante baja, estaba enseñándole a leer, pero a la próxima semana apareció decapitado. Los demás no eran ni siquiera amigos, a lo mucho conocidos. Y solo lo soportaban por el dinero que les daba cuando necesitaba algo de las tiendas. Después estaba ese vendedor de la tienda de ramen. Lo había invitado a pasar y le sirvió un plato. Naruto, que había aprendido muy bien a discernir mentiras, vio que la sonrisa del hombre era completamente falsa. El cuenco de ramen tenía algo de veneno y además, cuando salió de la tienda, un hindú había llegado a la tienda y dejó algo de dinero. Naruto negó con la cabeza. No había nadie en este maldito pueblo en quien confiar. Nunca más volvió a ese establecimiento y no mató al sujeto solo porque sería muy sospechoso que después de conocerlo muera. Negó con la cabeza. Este mes apenas estaba comenzando y ya esperaba que acabe. Un mes después. En la oficina Hokage. Hiruzen soltó una calada de su tabaco. El plan de acercar a Teuchi a Naruto había fallado miserablemente. Por alguna razón Naruto nunca volvió al establecimiento y no era como si pudiera hacer algo. Hoy era el día del Festival del Zorro y el cumpleaños del pelirrojo. Era hora de aparecer en la vida del muchacho como un salvador para empezar a moldearlo a su antojo. El hecho de que seguramente aún no sabía leer y era completamente ignorante y estaba loco por algo de amor solo facilitaría el plan.
Hoy lo golpearían hasta la pulpa, y Hiruzen aparecería con un escuadrón Anbu y mataría a algunos civiles y shinobis y encarcelaría a otros. Con esto liberaría un poco el club de haters de Naruto. Después le daría un departamento y sabía que el niño estaría bien ahí. Fingiría que estaba molesto con las señoras del orfanato y las sacaría de ahí simplemente enviándolas a trabajar a otro sitio como se acordó. Sí, era un bien plan. Con lo que Sarutobi no contaba era que Naruto ya podía leer de hecho de una forma muy decente a pesar de haber tenido como maestro a un drogadicto. También había empezado a manipular y usar el chakra. Y sabía leer casi como un Hyuga a un mentiroso. Eso y sus tácticas de guerrilla y un taijutsu de estilo callejero que se vio obligado a aprender para defenderse. No era como si tuviera otro estilo que aprender después de todo. En la noche de ese día, la golpiza brutal había comenzado. Cuando Naruto estuvo a punto de perder el conocimiento, sintió un ardor en su espalda. Como si algo hubiera emanado repentinamente de él, algo que detuvo a sus agresores. Punto de vista de un agresor. Aquí estaba el maldito demonio que le arrebató a su familia y su pierna derecha. Hoy conseguiría su venganza y mataría al mocoso. Al diablo con las leyes para proteger la vida de este mocoso, era hora de terminar el trabajo del cuarto y convertirse en un héroe. Desenfundó un kunai y se disponía a cortar la garganta del pelirrojo. Se detuvo cuando un destello brillante de luz lo cegó y sintió como algo lo atravesaba y también escuchaba el inconfundible sonido de la carne siendo cercenada y cabezas cayendo. Cuando la ceguera se fue, vio con horror como cadenas brillantes salían de la espalda de Naruto y empalaban a todos los que lo acompañaban en su campaña de llamada justicia. Una de ellas lo había empalado y sentía como su vida y chakra eran absorbidas con los apéndices artificiales del rubio. Finalmente murió. Naruto se sintió cansado y empezó a caer en la inconsciencia después de haber matado a 20 personas en un parpadeo. Antes de cerrar los ojos vio a un hombre viejo llegar con un montón de ambus y cómo empezaban a matar a los sobrevivientes de sus cadenas de chakra. Cansado, finalmente cerró los ojos. Sarutobi suspiró con exasperación y algo de satisfacción. Fue definitivamente inesperado que Naruto despierte las cadenas de chakra del clan Uzumaki, pero beneficioso de todas formas, rápidamente movilizó a todo el Anbu disponible para mantener todo esto en secreto. Llevaron a Naruto al hospital. Era hora de que Naruto se encamine en el camino correcto. Para llevar a Konoha hacia la grandeza. Oh Hiruzen, qué equivocado estás. Fin de capítulo. Primeramente me perdono, jeje, ha pasado ya una semana desde que subí el prólogo y apenas hoy traje el primer capítulo, perdón. Notas de autor, o sea, notas de Raven Fanfics XD. Jeje, no sé qué poner. Bueno, si tienen dudas, pónganlas en los comentarios, intentaré responderlos. Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.